Todo lo que antes fue escrito, para nuestra enseñanza fue escrito, para que por la paciencia y el consuelo de las Escrituras tengamos esperanza. Romanos 15:4. Abramos juntos la palabra de nuestro Dios y descubramos los tesoros que el Señor tiene revelado para nosotros. Hoy abrimos nuestras Biblias para continuar nuestro recorrido por las Sagradas Escrituras. Y lo hacemos en este día iniciando el libro de Primero de Samuel, capítulos del 1 hasta el 3. Hubo un varón de Ramatanaim, de Sofín, del monte de Efraín, llamado Elcana, hijo de Jeroboam, hijo de Eliú, hijo de Toú, hijo de Suf, efrateo. Tenía 2 esposas, una se llamaba Ana y otra Penina. Penina tenía hijos, pero Ana no los tenía. Todos los años, ese hombre subía de su ciudad a adorar y ofrecer sacrificios al Señor Todopoderoso en Silo, donde estaban 2 hijos de Elí, Ofni y Fines, sacerdotes del Señor. Cuando llegaba el día, Elcana sacrificaba y daba su parte a su esposa Penina y a todos sus hijos e hijas. Pero a Ana le daba doble porción porque la amaba, aunque el Señor no le había concedido hijos, y su rival la irritaba, la enojaba y la entristecía porque el Señor no le había dado hijos. Eso sucedía cada año, cuando subían a la casa del Señor. Penina enojaba a la otra, por lo cual Ana lloraba y no comía. Elcana, su esposo, le decía: Ana, ¿por qué lloras y no comes? ¿Por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? En una ocasión, después de haber comido y bebido en Silo, Ana se levantó y se fue al templo. El sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a la entrada del santuario del Señor. Con amargura de alma, Ana oró al Señor y lloró amargamente, e hizo un voto diciendo: Señor Todopoderoso, si te dignas mirar la aflicción de tu sierva, y te acuerdas de mí, y me concedes un hijo, lo dedicaré todos los días de mi vida a tu servicio, y no pasará navaja sobre su cabeza. Como ella oraba largo rato ante el Señor, Elí observaba la boca de ella. Ana hablaba en su corazón, pero movía sus labios, aunque su voz no se oía, y Elí la tuvo por ebria. Y entonces le dijo: ¿Hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Ana respondió: No, señor mío, sino que soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido ni vino ni sidra, sino que he derramado mi alma ante el Señor. No tengas a tu sierva por una mujer impía. Por la magnitud de mi congoja y mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió: Ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue el pedido que le has hecho. Ella agregó: Halle tu sierva gracia ante tus ojos. Y Ana se fue, y comió, y no estuvo más triste. Se levantaron de mañana, adoraron ante el Señor, y volvieron a la casa en Ramá. Y Elcana se llegó a su esposa Ana, y el Señor se acordó de ella. Corrió el tiempo, después de haber concebido, Ana dio a luz un hijo, y lo llamó Samuel, porque dijo: Lo pedí al Señor. Después Elcana subió con toda su familia a ofrecer al Señor el sacrificio acostumbrado y su voto. Pero Ana no subió, sino que dijo a su esposo: Cuando el niño sea destetado, lo llevaré a presentar ante el Señor y a dejarlo allá para siempre. Elcana, su esposo, le respondió:
haz lo que bien te parezca. Quédate hasta que lo destetes. El Señor cumpla su palabra. Así, Ana se quedó y crió a su hijo hasta el destete. Después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con un becerro de 3 años y un efa de harina y una vasija de vino a la casa del Señor en Silo. El niño era de tierna edad. Entonces sacrificaron el becerro y presentaron al niño a Elí, y ella le dijo: Señor mío, por tu vida, Señor mío, yo soy aquella mujer que estuve aquí junto a ti orando al Señor. Por este niño oraba, y el Señor me dio lo que le pedí. Yo pues lo vuelvo también al Señor. Mientras viva, será del Señor. Y adoró al Señor. Entonces Ana oró y dijo: Mi corazón se regocija en el Señor, mi poder se exalta en el Señor, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos. Y cuánto me alegré en tu salvación. No hay santo como el Señor, no hay ninguno fuera de ti. No hay refugio como nuestro Dios. No multipliquéis palabra de grandeza y altanería. Cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Señor lo sabe todo, y Él pesa las acciones. Los arcos de los fuertes fueron quebrados, y los flacos se ciñeron de fortaleza. Los saciados se alquilaron por pan, y los hambrientos quedaron saciados, hasta engendrar 7 la estéril, y languidecer la que tenía muchos hijos. El Señor quita la vida y da la vida, lleva al sepulcro y levanta del sepulcro. El Señor empobrece y enriquece, abate y ensalza. Levanta del polvo al pobre y lo exalta del basural, para sentarlo con los príncipes y darle herencia en sitio de honra, porque del Señor son los cimientos de la tierra, y sobre ellos asentó el mundo. Él guarda los pies de sus santos, pero los impíos perecen en tinieblas, porque nadie prevalece por su propia fuerza. Ante el Señor serán quebrados sus enemigos, y sobre ellos tronará el cielo. El Señor juzgará los confines de la tierra, y fortalecerá a su rey, y exaltará el poder de su ungido. Y Elcana volvió a su casa en Ramá, y el niño servía al Señor ante el sacerdote Elí. Los hijos de Elí eran hombres impíos, y no respetaban al Señor. Era costumbre de los sacerdotes que cuando alguien ofrecía un sacrificio, mientras se cocía la carne, el criado del sacerdote, con un garfio de 3 ganchos, sacaba del caldero, de la olla o del pote una porción para el sacerdote. De esta manera hacían a todos los que venían a Silo. Pero aún antes de quemar la grasa, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne para asarla al sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Si le respondía: quemen primero la grasa y después toma tanto como quieras, él replicaba: no, ahora has de dar, de otra manera la tomaré por la fuerza. Este pecado de aquellos jóvenes era muy grave ante el Señor, porque menospreciaban las ofrendas del Señor. Pero el joven Samuel servía ante el Señor vestido de un efod de lino. Su madre le hacía una túnica pequeña y se la traía cada año cuando subía con su esposo a ofrecer el sacrificio de costumbre. Y Elí bendijo a Elcana y a su esposa. Les dijo: el Señor te dé muchos hijos de esta esposa a cambio del que ella pidió y cedió al Señor.
Y volvieron a su casa, y el Señor visitó a Ana, y engendró 3 hijos y 2 hijas, y el joven Samuel crecía ante el Señor. Elí, que era muy anciano, oyó lo que sus hijos hacían a todo Israel, y que dormían con las mujeres que velaban a la entrada de la tienda de reunión, y les dijo: ¿por qué cometéis cosas semejantes? Oigo de todo el pueblo vuestro mal proceder. No, hijos míos, no es bueno lo que oigo, que hacéis pecar al pueblo del Señor. Si el hombre peca contra el hombre, los jueces lo juzgarán, pero el que peca contra el Señor, ¿quién rogará por él? Pero ellos no escucharon la voz de su padre, y el Señor dispuso quitarles la vida. En cambio, el joven Samuel iba creciendo y era acepto por el Señor y por los hombres. Por ese tiempo, un varón de Dios visitó a Elí y le dijo: así dice el Señor, ¿no me manifesté claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto en casa de Faraón? Y lo elegí de entre todas las tribus de Israel para que fuera mi sacerdote y ofreciera sobre mi altar, quemara incienso y llevara el efod ante mí. Y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de Israel. ¿Por qué habéis hollado los sacrificios y presentes que yo ordené, y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándolos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo? Por eso el Señor, Dios de Israel, dice: yo había prometido que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Pero ahora el Señor dice: nunca haga yo tal cosa, porque yo honro a los que me honran, y los que me desprecian serán despreciados. Vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Y verás tu casa humillada, mientras que Dios colmará de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. El varón de los tuyos, que yo no corte de mi altar, quedará para consumir tus ojos y henchir tu ánimo de dolor, y todos los nacidos de tu casa morirán en la flor de la juventud. Y te servirá de señal lo que sucederá a tus 2 hijos, Osni y Fines. Ambos morirán en un día. Y yo levantaré un sacerdote fiel, que obre conforme a mi corazón y a mi deseo, y le edificaré casa firme y andará ante mi ungido todos los días. Y el que quede de tu casa vendrá a postrársele por una moneda de plata y un bocado de pan, diciéndole: te ruego que me admitas en algún ministerio para que pueda comer un bocado de pan. El joven Samuel ministraba al Señor ante Elí. En aquellos días la palabra del Señor escaseaba y no había visión frecuente. Un día, cuando los ojos de Elí empezaban a oscurecerse y no podía ver, estaba él acostado en su aposento. Y Samuel se hallaba durmiendo en el santuario del Señor, donde estaba el arca de Dios. Antes que la lámpara de Dios fuera apagada, el Señor llamó a Samuel y él respondió: aquí estoy. Y corrió a Elí y le dijo: aquí estoy. ¿Para qué me llamabas? Elí le dijo: yo no te llamé, vuelve a acostarte. Y él se volvió y se acostó. El Señor volvió a llamar a Samuel, y él se levantó, fue a Elí y le dijo: aquí estoy, ¿para qué me llamaste? Elí le dijo: hijo mío, no te llamé, vuelve y acuéstate. Samuel no había conocido aún al Señor,
ni le había sido revelada palabra del Señor. Por tercera vez el Señor llamó a Samuel, y él se levantó, fue a Elí y le dijo: «Aquí estoy, ¿para qué me llamaste?». Entonces Elí entendió que el Señor estaba llamando al joven, y le dijo: «Ve y acuéstate, y si te llaman otra vez, dirás: habla, Señor, que tu siervo oye». Así Samuel volvió y se acostó en su lugar. Y el Señor volvió a llamar, como las otras veces: «Samuel, Samuel». Entonces Samuel respondió: «Habla, que tu siervo oye». Y el Señor dijo a Samuel: «Voy a ejecutar en Israel tal cosa, que a todo el que la oiga le zumbarán los oídos. Aquel día despertaré contra Elí todo lo que le dije acerca de su casa, de principio a fin. Le mostraré que juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él conoce, porque sus hijos han blasfemado a Dios, y él no los reprendió. Por eso he jurado a la casa de Elí, que la iniquidad de su casa no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas». Y Samuel quedó acostado hasta la mañana. Después abrió las puertas de la casa del Señor, y Samuel temía descubrir la visión a Elí. Pero Elí llamó a Samuel y le dijo: «Hijo mío Samuel». Y él respondió: «Aquí estoy». Y le preguntó: «¿Qué te habló el Señor?». «Te ruego que no me lo encubras, que Dios te trate con rigor si me encubres palabra de todo lo que habló contigo». Y Samuel se lo manifestó todo, sin encubrirle nada. Entonces él le dijo: «Él es el Señor, haga lo que bien le parezca». Y Samuel creció, el Señor estaba con él, y no dejó de cumplir ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, supo que Samuel era un fiel profeta del Señor. Así, el Señor siguió apareciendo en Silo, porque allí se manifestaba a Samuel mediante su palabra.